Acudió a Jesús porque escuchó acerca de cómo Jesús hacía milagros. Y los judíos de esta ciudad le dijeron a Jesús: este hombre es digno de que le concedas la sanidad de su siervo porque él nos construyó una sinagoga. Y precisamente esta es la sinagoga que fue construida por este hombre, el centurión, el cual Jesús dijo acerca de la fe de este hombre, porque es este mismo centurión el que dice: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, una palabra tuya será suficiente. Y dice: porque soy un hombre de autoridad, bajo autoridad, y yo le digo a este: una palabra tuya será suficiente. Y dice: porque soy un hombre de autoridad, bajo autoridad, y yo le digo a este: ve, y él va. Entonces conocía la autoridad, y entonces Jesús dijo: no he hallado fe como la de este hombre. Estamos en Capernaum y Lucas capítulo 7 describe este lugar, describe esta sinagoga, y pues bueno, es real, aquí está. Ok. Lucas capítulo 7. Este lugar es real, tan real como nuestro Señor, pero no tan real como su palabra, porque todo eso que está ahí un día va a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que Lucas capítulo 7, vamos a pedirle a Dios ayuda para abrir su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que nos hables, Señor. Podemos ver evidencias físicas, reales, de que tu paso por esta tierra no es una leyenda, no es un mito, fue real, y tu palabra es verdad, no porque lo atestigua la arqueología, no porque lo dicen los documentos. Tu palabra es real en primer lugar, Señor, porque es tuya. En segundo lugar, Señor, porque la hemos visto obrar en nuestras vidas. Y así, Señor, venimos delante de ti para que tú hagas tu obra en nosotros, que abras nuestro corazón para que tu mensaje sea sembrado y pueda dar mucho fruto que te dé gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 7. Y si tú recuerdas, en el capítulo 6, Jesús estuvo haciendo varias enseñanzas. Pasamos varias semanas en el capítulo 6 porque están las bienaventuranzas. De hecho, toda esa sección del capítulo 6, algunos piensan que es un resumen del Sermón del Monte que está en Mateo. Piensan que está condensado aquí en Lucas 6. Habla mucho acerca del reino de Dios y cómo son las cosas y cómo deben ser las personas del reino de Dios ahí en capítulo 6. De hecho, algunas personas consideran el capítulo 6 de Lucas como la constitución política del reino de Dios. Ahora, cuando entramos al capítulo 7, vamos a ver cómo Jesús toma todas estas enseñanzas y nos muestra que el reino de Dios, todo lo que enseñó, se hace visible en la compasión. El reino de Dios, todo lo que estuvimos estudiando en el capítulo 6, se hace visible en la compasión. Y en el capítulo 7 hay varias personas a las que Jesucristo les muestra compasión. Número 1, tenemos a un centurión. Número 2, a una viuda. Número 3, a un profeta que está un poco desubicado. Y número 4, tenemos a una mujer que tenía una moral cuestionable. El día de hoy solo vamos a ver las primeras dos escenas: la escena con el centurión y la escena con la viuda en Naín. Y creo que hay unas cuantas lecciones que sería bueno que las aprendiéramos hoy mismo, que no te las llevaras en tu bolsillo o en tu maleta para estudiarlas en la semana, sino que el día de hoy, como buena medicina, destaparas el frasco y te lo bebieras de un sorbo, porque el día de hoy es necesaria. Entonces, capítulo 7, versículo 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras,
todo lo que leímos en el capítulo 6, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum es una ciudad, o era una ciudad que estaba a orillas del mar de Galilea, o el mar de Tiberias, al norte. Israel, Nazaret está al sur, al norte hay un pequeño, realmente es un lago grande, pero se conoce como el mar de Galilea, o el mar de Genesaret. Y ahí en una de las orillas está Capernaum, y Capernaum fue, digamos, el centro de operaciones de nuestro Señor por mucho tiempo. En los 3 años de ministerio, algunos calculan que aproximadamente 1 año y medio por lo menos estuvo viviendo ahí en Capernaum. Subía a Jerusalén, pero regresaba, era como su centro de operaciones. En Capernaum vivía también Pedro y Andrés, su hermano, y de ahí fue que Jesús los llamó. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ahí en Capernaum había un centurión, y este centurión tenía un siervo, un esclavo literalmente, que estaba enfermo. Y este centurión, de entrada, un centurión es un militar romano. No sé si has visto las imágenes, los que tenían como el casco con una escoba en la parte de arriba. Es un militar, es el que comandaba una centuria son 100 soldados, y en el ejército romano, que era un ejército muy disciplinado, un ejército poderoso, un ejército fuerte, digamos que no es el de más alto rango, hay oficiales de más alto rango, pero la columna vertebral del ejército eran los centuriones. Para ser un centurión había que tener unas características de carácter, de destreza, de fortaleza muy particulares. Y curiosamente, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, creo que no el 100% de las veces, pero una abrumadora mayoría de las veces que aparece un centurión, aparece con, digamos, una buena calificación. Los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento, generalmente la Biblia habla bien de ellos. Por ejemplo, es un centurión que es compasivo. Si te das cuenta, dice que tenía un siervo que él quería mucho. Era compasivo con este siervo. Los esclavos en aquella época eran considerados herramientas, simplemente. Y haciendo una analogía, si algún día tú estás con una herramienta y se te rompe un destornillador o algo así, nunca dices, oh, pobre destornillador. En el mejor de los casos, te lamentas por ti mismo. Voy a tener que gastar dinero, comprar otro destornillador, tengo que dejar esta reparación para después, pero no te lamentas por la herramienta. Así era el trato a los esclavos, en lo general. ¿Sí? En cuestiones cotidianas, en circunstancias normales, si un siervo estaba enfermo y a punto de morir, lo que se hacía era, pues sáquenlo para que muera afuera y no estorbe, y consigan uno para que pueda reemplazarlo. Pero este centurión era distinto. Este centurión quería mucho a su esclavo, y cuando está enfermo y a punto de morir, en vez de desecharlo, fíjate lo que hace, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí vemos otra característica de este centurión, porque los romanos en general no solo maltrataban a sus esclavos, sino a los judíos, a toda la raza judía, los despreciaban. Los despreciaban por su sistema moral. La moral de un judío era mucho más estricta, mucho más elevada que la de un romano. Los despreciaban por adorar a un Dios invisible. Los romanos tenían imágenes y estatuas y cosas así. Los judíos adoraban a un Dios invisible. Los despreciaban porque los judíos no adoraban al emperador. Los despreciaban por todo, por las costumbres que tenían. Como que para un centurión, o sea, si los romanos despreciaban a un centurión, a un judío, pues un militar romano muchísimo más. Y un centurión, alguien de más rango, pues muchísimo más despreciaría a los judíos. Pero este centurión, alguien de importancia, de rango, alguien seguramente acaudalado, no manda a traer a Jesús. A ver,
tráiganme a Jesús porque necesito que sane a mi esclavo. Va, no manda a traer a Jesús, sino que envía a unos ancianos. Y fíjate lo que dice el versículo 3 a la mitad. Y ellos vinieron rogándole que viniese y sanase a su siervo. Yo imagino diciéndole a los ancianos, vayan con Jesús y por favor díganle, ruéguenle que venga y que sane a mi siervo. Es así como, es un centurión. ¿Cómo está mandando a judíos a rogarle a un judío que venga? Es que dice el principio del versículo 3 que había oído hablar de Jesús. Sabía quién era y sabía que Jesucristo era suficiente. Y como vamos a ver un poquito más adelante, sabía cuál era el poder de Jesús. Versículo 4. Ellos vinieron a Jesús, los ancianos judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, es, merecedor de que le concedas esto. ¿Por qué es digno? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí hay otra cosa muy rara. Así como los romanos despreciaban a los judíos, ¿qué crees? Los judíos despreciaban a los romanos. Les decían perros, aún siendo esclavos los judíos vivían en un orgullo porque ellos son la raza escogida, el pueblo de Dios. Y aunque el ejército romano está encima de ellos, ellos estaban orgullosos y miraban con desdén a los romanos. Pero aquí tienes judíos yendo a Jesús a interceder por un romano, no por un romano, por un militar romano, por un centurión romano. Van los judíos a rogarle, Jesús, por favor ven y atiende a este centurión. De hecho, los judíos no estaban del todo contentos con Jesús tampoco, pero pasan por alto todo eso con tal de interceder por su amado centurión. Qué cosa tan rara. ¿Qué tenía este centurión que hacía estas cosas tan raras? Ellos consideraban que él era digno, pero ojo, ¿por qué creían que este hombre era digno? Porque este hombre les había construido una sinagoga. Por eso creían que era digno. Realmente estaban evaluando la dignidad de este centurión en base a su propia necesidad. Este hombre hizo algo que nos es útil, pues yo creo que es digno de que sea atendido. Entonces están evaluando al centurión, su dignidad, en base a sus propios intereses. Versículo 6. Vamos a ver cómo esto todavía se hace más extraño. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. La palabra digno ahí en el versículo 6 es distinta de la anterior que vimos. Esta palabra quiere decir competente o suficiente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús accede a ir y empieza a caminar hacia la casa. Y cuando está cerca de la casa, probablemente el centurión estaba en la puerta mirando a ver si venía, vendrá, no vendrá Jesús. Y cuando lo ve acercarse, le dice a sus amigos, ¿saben qué? Vayan, alcáncenlo antes de que llegue y díganle que no soy digno de que entre a mi casa, no soy suficiente, no tengo una casa suficientemente lujosa. Oye, es el centurión. Probablemente uno de los más ricos del pueblo, probablemente las mejores casas del pueblo, y él dice, no soy suficiente para que entre bajo mi casa. De hecho, la frase que le dice, Señor, no te molestes, esta palabra molestar, puedes traducirla también como no te metas en problemas. ¿Por qué? Porque un judío no entraba en la casa de un gentil, y menos de un centurión. Entonces este hombre está diciéndole, Jesús, yo sé que si entras a mi casa vas a tener problemas con tu pueblo, así que yo no quiero causarte problemas. Y no soy digno de que entres en mi casa.
Eh, de hecho, fíjate lo que dice en el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, sí, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero tampoco soy digno de encontrarte bajo las estrellas. O sea, soy tan indigno que no podría ponerme cara a cara contigo. Pero, verso 7, la segunda parte, di la palabra y mi siervo será sano. Hemos aprendido algunas cosas de este centurión. Número 1, es compasivo. No solo con su siervo, con los judíos les construyó una sinagoga. Número 2, es humilde. Mi casa no es suficiente, el cielo no es suficiente para que me encuentre contigo. Pero, él sabe que él es insuficiente, pero conoce a Jesús. Y ha oído lo que Jesús ha hecho. Ha oído que Jesús es misericordioso y, como vamos a ver, ha oído que Jesús es poderoso. Así que le dice, no necesitas entrar, crearte problemas, nada más di y con eso ya va a estar. Con que tú lo digas ya va a estar. Fíjate en el versículo 8 la base de esta lógica. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo el centurión? Le está diciendo, yo sé lo que es la autoridad. Conozco lo que es la autoridad. En primer lugar, porque yo estoy puesto bajo autoridad. Hay alguien encima de mí. Yo estoy puesto bajo autoridad, sé lo que es la autoridad. Pero también tengo gente debajo de mí. Y sé lo que es dar una orden. Le digo a este ve y va. Le digo que él ven y viene. Le digo a mi siervo haz y hace. Sé lo que una orden puede provocar. Y de alguna manera le está diciendo, yo gobierno siervos y soldados y me obedecen. Tú, Jesús, gobiernas todo. Si tú dices enfermedad, vete, la enfermedad se va a ir. No solo está reconociendo que Jesús tiene autoridad, sino está reconociendo que tiene una autoridad superior a la que Él mismo tiene. Y Jesús, fíjate cómo reacciona, verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús se admiró de tanta fe que tenía este hombre. Qué distinto, acompáñame a Marcos capítulo 6, por favor. Qué distinta esa escena en que un centurión tiene tanta fe comparada con lo que vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Qué distinto. Estos judíos tenían la ley todos los sábados, leían en la sinagoga todos los sábados, eran enseñados, la memorizaban, pero eran incrédulos. Por el otro lado tienes a un centurión, seguramente educado en las costumbres paganas, seguramente educado en ritos, idolatría y en una serie de cosas, y de pronto escucha de Jesús y tiene una fe tan grande que hasta Jesús dice, wow, qué fe tan grande, no he encontrado así en Israel. Yo creo que el centurión tiene dos cosas muy importantes que podemos ver: humildad y fe. Humildad y fe. Y las dos cosas, créeme, para tu caminar, para mi caminar, son necesarias. Humildad y fe. La humildad me permite ver quién soy en verdad.
y qué tan digno soy en realidad. Porque, sí, los judíos dicen, este hombre es digno, nos construyó una sinagoga, pero compáralo con Jesús. Yo construí una sinagoga, yo creé todo el universo. ¿Qué tan digno es construir una sinagoga al lado de quien creó todo el universo? Nada. Los judíos lo están evaluando en base a su estándar, a su estatura. Este hombre sabe que la estatura de los judíos no es suficiente. Se evalúa a la altura de Jesucristo mismo. Y en base a esa altura dice, no soy digno, no hay comparación entre él y yo. No importa cuántas sinagogas haga, mi casa sigue siendo poco digna, yo sigo siendo poco digno de presentarme delante de este hombre. Humildad. Pero también tiene fe. No en sus méritos, porque ya vimos, es humilde, sabe que no importa cuánto haga, no es suficiente. Tiene fe en lo que Jesús ha dicho, tiene fe en lo que Jesús es misericordioso. Tiene fe en el poder de Jesús. Y las dos cosas son necesarias para mi caminar. Humildad, que me permite reconocer que no merezco nada. Y fe, que me permite acercarme a quien no merezco para recibir lo que no merezco por lo que Él dice que Él ha hecho. ¿Sí cachas? Humildad y fe. Ok, en un momento regresamos sobre esto. Vamos a la siguiente escena. La siguiente escena se desarrolla a partir del versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Jesús, después de Capernaum, va hacia Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Naín, no se sabe exactamente dónde era en realidad. Tal vez por eso el pastor no nos mandó un video de Naín, pero no hay una localización exacta. Probablemente hay un pequeño pueblito que podría ser, que está 9 kilómetros al sudeste de Nazaret. Puede ser que sea ahí. Lo importante es que Jesús llega con sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegan a la ciudad, encuentran que está saliendo una procesión de la ciudad. Una viuda llevando a su único hijo que está muerto, y detrás de ellos probablemente toda la comitiva, toda la gente llorando. Versículo 13. Una cosa más, qué casualidad, ¿no? Justo va llegando, cuando justo va saliendo. ¿Tú crees en las coincidencias? Sí, como que sucedió, o Jesús mismo arregló los tiempos. Verso 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El Señor se compadeció de esta mujer. Llegó, la vio, es una viuda que tenía un hijo y ahora no tiene ni esposo ni hijo, está completamente desamparada. En aquella época las viudas eran lo más desprotegido de la sociedad. Una viuda, cuando ya no tenía hijos, tenía probablemente solo dos opciones: la mendicidad o la prostitución para poder sobrevivir. Y Jesús se compadece de esta mujer. Alguien definió la compasión como sentir el dolor de otro en mi propio corazón. De hecho, la palabra compadeció que se utiliza aquí en griego literalmente quiere decir que se movió algo en sus entrañas. O sea, Jesús sintió algo por dentro que lo conmovió. Entonces se acerca, toca el féretro, y cuando decimos féretro, no pienses en un ataúd cerrado o algo así. En aquella época era una especie de camilla, ¿no?, donde se acostaba la persona que había fallecido y todo. Tocó el féretro y el hijo se levanta, le dice, levántate, y el hijo se levanta y comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho a su mamá? ¿Qué le habrá dicho a Jesús? ¿Qué le habrá dicho a los demás? Empezó a hablar.
Verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Después de esto, la gente empezó a tener alguna idea de que Jesús no era alguien normal. Y algunos decían: es un profeta. Estaban cerca, porque Jesús no es un profeta, Jesús es Dios mismo. Pero estaban cerca, estaban acercándose. Otros decían: no, es Dios que nos ha visitado. Esos están más cerca realmente. Y empieza su fama a divulgarse por toda esa región. Ok, ahí tenemos dos escenas. Una en Capernaum con el centurión y otra en Naín con una viuda que perdió a su hijo. Y yo creo que tenemos en estas dos escenas dos lecciones muy importantes que tenemos que tomar. La primera lección está relacionada con Capernaum, con este centurión. Ten en cuenta que todo esto está sucediendo después del capítulo 6. Y en el capítulo 6 Jesucristo al final hizo una gran advertencia. En el capítulo 6, versículo 46, fíjate lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, Jesucristo está lanzando esta advertencia. Me llamas Señor, pero no haces lo que yo digo. Y luego pone esta parábola: el que me escucha, pero no me obedece, es como aquel necio que pone su casa sobre la arena. Y va a venir la riada y va a ser grande la ruina. En cambio, el que me escucha, pero pone por obra lo que yo digo, mis palabras las pone por obra, es como el que cavó y ahondó. ¿Te acuerdas la semana pasada? Cavó y ahondó para construir su casa sobre la roca. Esa es la advertencia que Dios da. Ahora, creo que es una advertencia útil para el día de hoy. Yo siempre, este pasaje me pone a pensar: ¿cuánta ventaja tengo yo sobre el centurión para obedecer al Señor? El centurión no tenía una Biblia completa, tú y yo sí. El centurión no tenía una iglesia, tú y yo sí. Una iglesia además en la que se predica solo la palabra. El centurión no tenía un pastor, tú y yo sí. El centurión no tenía acceso a los libros que tú y yo tenemos acceso. Es más, en internet está todo, tenemos acceso, tenemos un montón de ventaja sobre este centurión. ¿Pero qué tenía este centurión? Tres cositas que creo que tú y yo podemos necesitar. Número uno, amor al prójimo. Amaba a su siervo, era su esclavo, era su herramienta, pero lo amaba. Amaba a los judíos, les construyó una sinagoga. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros poner por obra esto que Jesús dijo? O sea, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. No creo que haya alguien aquí que no lo ha escuchado nunca. ¿Y cuánto nos falta para ponerlo en obra? Amar al prójimo. Número dos, este centurión tenía humildad. Humildad. Y era probablemente el de más alto rango en todo el pueblo, y viene humildemente delante de Dios. Sabe que no merece nada, no pretende merecer nada. La humildad no es pensar menos de mí, es simplemente sacar las cuentas y ver la realidad. Delante de Dios no tengo nada, no soy nada, no puedo nada. ¿Qué le puedo dar a Él? Puede que yo sea más grande, más bajo, más alto, más rico, más bueno que entre nosotros. Si nos comparamos, si nuestras obras, habrá quien da más dinero, habrá quien da menos dinero, habrá quien trabaja. O sea, entre nosotros podemos comparar nuestras obras, pero al lado de Cristo, ¿cuál de estas obras realmente va a contar? Como te dije hace rato, yo construí una sinagoga, yo di mi vida por ti. ¿Cristo o el centurión? ¿Quién tiene que humillarse?
Y Él se humilla. ¿Y cuánto nos falta a nosotros humillarnos? También. Y no solo en un sentido teológico, sino caminar en humildad. Esta semana pasada, ustedes saben, es difícil esta época de Halloween, porque pues, hay muchas cosas alrededor con las que no estamos de acuerdo que sucedan, ¿no? Cierto tipo de actividades con las que, como creyentes, pues no estamos de acuerdo en participar. Pero eso es una cosa. Otra cosa es denigrar o mirar hacia abajo ante aquellos que continúan en estas fiestas y en estas cosas. Porque si mis ojos fueron abiertos y yo ya no estoy adorando la muerte, no fue por mí. El Señor me abrió los ojos. ¿Y con qué derecho tendría yo para mirar, pobres paganos que están celebrando a la muerte en vez de celebrar a la vida? ¿Tú crees que eso los va a traer al Evangelio? Eso es altanería. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que celebrar con ellos, no creo. Pero si no fuera por Cristo, ¿dónde estarías celebrando tú? Probablemente ahí. Y dices, no, yo no. Bueno, entonces en un lugar peor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en humildad tengo que caminar, no solo teológicamente, sino en mi vida diaria. Debo caminar en humildad. Es el centurión diciéndole a ancianos judíos, por favor, díganle a Jesús que venga. El centurión, el único que podría mandar así, tráiganlo. Y si no quiere, pues envío 100 soldados y que lo traigan. ¿Cuánto necesitamos como creyentes caminar en humildad? Y en tercer lugar, dijimos amor al prójimo, humildad, fe. Fe. Este hombre creía que Jesús era poderoso. ¿Qué tanto creía? Pues a ver, yo doy una orden y se cumple, así, solo que Él es más poderoso. Si Él dice enfermedad, vete, se va. Él es poderoso. Él es poderoso. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo creo? Eso es fe. ¿Y cuántas cosas que Dios dice en su palabra tú y yo no hemos creído? Que Dios dice, deja eso. Ya estamos pensando, ¿será lo mejor? ¿Será lo mejor dejarlo? O Dios dice, haz esto otro. ¿Será que me conviene? ¿Será que esto es lo mejor? Porque las estadísticas, las circunstancias, pareciera que no es lo mejor. No. ¿A quién voy a creer? ¿Dónde está mi fe? ¿En las estadísticas, en las circunstancias o en la palabra? Este hombre, su fe estaba muy clara. Lo que Dios dice, eso es. Lo que Jesucristo dice, eso sucede. Mi fe tiene que ser así. Y el marco de mi fe es mi Biblia. Todo lo que está aquí escrito es verdad. Y todo esto es suficiente para vivir. Necesitamos eso. Poniendo de otra manera, necesitamos amar, morir y creer. ¿Por qué? Jesucristo dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es morir. Déjame voltearlo. En vez de amar, morir, creer, aquel que cree o aquel que ha creído puede morir para amar a los demás. El amor del Señor requiere siempre que alguien muera. Cuando hay una discusión con tu esposa o con tus amigos o con quien sea, uno de los dos tiene que morir. ¿Quién? ¿El que tiene más la razón? ¿El que tiene menos la razón? No, aquel que está más cerca del Señor. Jesucristo dijo, aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Aquel que sabe que mi deuda es tan grande que no puedo pagarla, ese es el primero en morir para reconciliar un problema. Amar, morir, creer. Nos hace falta esto. Pero hay una segunda escena y una segunda lección también muy importante. Está en Naín. Esto sucedió en Naín. ¿Por qué? En la puerta de la ciudad de Naín se encuentran dos multitudes. Una multitud viene con Cristo. Una multitud viene con rumbo a la ciudad, con gozo, con el Señor. Otra multitud
viene sin Cristo. Otra multitud va con dolor rumbo al cementerio. Ahí en la puerta de Naim hay dos hijos, ambos hijos únicos. Uno muerto, pero que va a vivir. Otro vivo, el hijo unigénito del Padre, vivo, pero que vino a morir. Ahí están en la puerta de Naim, encontrándose estas dos grandes realidades. Y déjame decírtelo así, seas quien seas el día de hoy, tú estás en una de estas dos multitudes. O estás en la multitud con Cristo que camina hacia la ciudad, hacia la gloriosa Jerusalén, la que va a descender del cielo. O estás con Cristo caminando en gozo con tus ojos en la eternidad. O estás sin Cristo caminando directo al cementerio. Y no solo muerte física, sino una muerte espiritual, la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Todo nuestro pecado solo da un resultado: muerte. Hay una sola sentencia: muerte. Y vamos camino al cementerio. Pero esto me encanta, porque la viuda no mandó llamar a Jesús. Jesús, en el momento preciso, salió al encuentro de esta viuda. Él tiene el tiempo preciso. De esa misma manera, el tiempo preciso para algunos tal vez es hoy. Y si hoy estás camino a la muerte, el Señor Jesús sale al encuentro para que su muerte sea en tu lugar. Es el Señor Jesús el que vino en el momento exacto para tener misericordia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente acercarme con humildad y fe. Con humildad, reconociendo quién soy, Señor. No importa, todas mis buenas obras de toda la vida no son suficientes. No soy digno. Pero también con fe, yo creo lo que tú dijiste: el que viene a mí no le echo fuera. Si alguno está cargado, si alguno está cansado, venga a mí y yo le haré descansar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo esas cosas que tú dijiste. Y el día es hoy. El día es hoy. Así que, ¿qué te parece si oramos?